Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a conectar de manera inalámbrica esta impresora Canon modelo G3170. Comenzamos. Bueno, la impresora ya debe estar encendida y conectada. Eso ya lo habíamos revisado en un video anterior. Así que en el menú de la impresora debes ver lo mismo que yo. En el caso de que no sea así, presiona el botón de la casita varias veces. Utilizando los botones de la impresora, tenemos que bajar hasta encontrar la opción de configuración. Presionamos OK para entrar. Luego en la primera opción de configuración de LAN presionamos OK otra vez. Te das cuenta que la opción Wi-Fi está desactivado. Entonces ahora que está seleccionado presionamos OK para entrar. Y en la primera opción que está seleccionado por defecto presionamos OK nuevamente para ver cómo está la configuración. Donde dice conexión está desactivado. Y con esto confirmamos que falta configurar. Entonces retrocedemos. Bajamos a la segunda opción en el modo avanzado. Presionamos OK. Está desactivado. Con la flecha hacia arriba seleccionamos el botón activar. Presionamos OK. Y aquí esperamos hasta que el proceso termine. Y listo. Ahora volvemos a la primera opción. Presionamos OK. Y donde dice conexión, ahora sí está activado, aunque está desconectado, pero vamos a conectarlo. Bajamos ahora a la tercera opción, configuración Wi-Fi. Lo más fácil sería configurar mediante la primera opción de configuración inalámbrica fácil, pero a veces se puede hacer difícil. En mi caso voy a seleccionar la opción manual. Seleccionamos, presionamos OK. Va a estar buscando las redes Wi-Fi. Aquí debes seleccionar tu red Wi-Fi. En mi caso se llama TP-Link. Me pide introducir la contraseña, presiono OK otra vez. Y felizmente en la pantalla me muestra un pequeño teclado virtual, así que utilizando los botones, escribimos la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Una vez que terminas de escribir la contraseña, seleccionas OK y presionas también el botón OK para que se conecte a tu módem. Si es que lo escribiste bien, debería conectarse sin problema, pero en mi caso me parece que me confundí en una letra y me apareció un mensaje de error, así que tengo que volver a escribir la contraseña, pero esta vez de manera correcta. Una vez que terminas de escribir la contraseña, seleccionas OK y presionas también el botón OK para que se conecte a tu módem. Y ahora sí me aparece el mensaje conectado al router inalámbrico. Entonces con esto ya conectamos la impresora a nuestra red Wi-Fi local. Ahora toca ir a la computadora para terminar la configuración. Para ello debemos ingresar al enlace que se muestra en la cartilla que viene en la impresora ij.start.canon/G3170. En la computadora ingresamos al enlace y vamos a ver esta pantalla. Tocamos el botón iniciar, nos muestra dos opciones A y B, la A ya la hicimos, ahora toca hacer la opción B, conexión con un ordenador. En esta siguiente ventana, en el paso 1 nos dice que podemos descargar utilizando la tienda de Microsoft, pero a veces esta tienda en algunas computadoras no las tienen activas o tiene errores, así que tocamos donde dice descargue desde aquí si no puede obtener el software desde Microsoft Store. Hacemos clic y nos aparecerá el ejecutable que debemos guardar en una carpeta de fácil acceso. Ahora nos dice que sigamos las instrucciones del instalador. Ubicamos el instalador y hacemos doble clic. Voy a minimizar el explorador porque ya no lo necesito. En esta pequeña ventana seleccionamos el idioma y hacemos clic en aceptar. Canon nos da la bienvenida. Hacemos clic en el botón iniciar configuración. Comprobar información más reciente, se está descargando los programas necesarios. En la política de privacidad yo selecciono la opción comprobar todo y hago clic en siguiente. En la pantalla de comprobación de alimentación nos dice que nos aseguremos de que la impresora esté encendida y sí, la impresora ya está encendida. Clic en siguiente. Comienza a buscar la impresora y recordemos que esta computadora no tiene adaptador Wi-Fi, pero está conectado mediante un cable a un módem que sí tiene señal Wi-Fi.
Entonces nos aparecen las tres opciones para poder elegir cómo va a ser la conexión de la impresora. Seleccionamos conexión Wi-Fi y hacemos clic en siguiente. En la pantalla preparación de la impresora no permite continuar hasta que hagamos clic en el botón manual. Hacemos clic y nos aparece la página de Canon para que busquemos el modelo de nuestra impresora. Pero en realidad estos pasos no van a hacer falta porque ya te los estoy explicando todo en este video. Así que minimizamos esta página y ahora sí podemos hacer clic en siguiente. Comienza nuevamente la detección de la impresora. Recuerda que estamos conectados a través de cable al módem, no tengo Wi-Fi en esta computadora y aún así la ha detectado. Selecciono la impresora, que es la única que debería mostrarse, hacemos clic en el botón siguiente y ahora comienza la conexión, que ha sido bien rápida, ya está conectado. Ahora va a comenzar a descargar el software y los controladores. Dentro del software debe estar el programa para poder escanear desde la aplicación de Canon. Ahora comienza la instalación de estos programas que se han descargado, entre ellos los controladores. Aquí, dependiendo de tu computadora, tienes que esperar. Finalmente, te recomienda que ejecutes la opción de alineación de cabezales para que tu impresión salga muy nítida. Todo eso ya lo había explicado en un video anterior, así que selecciono siguiente. Y listo, la impresora ya está conectada y configurada. Hacemos clic donde dice configurar como impresora predeterminada y también hacemos clic donde dice impresión de prueba para ver si es que todo está bien. Y sí, la impresora está funcionando perfectamente. Aquí está nuestra primera impresión. Recuerda abrir la bandeja porque si no tus hojas se pueden caer y la impresión ha salido bastante nítida. Volvemos a la compu, en donde nos está avisando que hay un nuevo firmware que se puede instalar en la impresora. Yo te recomiendo instalarlo solamente en el caso de que tu impresora tenga algún tipo de falla o problema, nada más. Mientras la impresora está funcionando bien, déjalo tal cual. Por último, aceptamos y hacemos clic en siguiente. Y ya está, hemos terminado. También te ofrecerá ir a una página web para que así esta ventana se pueda cerrar y también para que veas qué otras opciones tienes con esta impresora como aplicaciones de impresión. Ahora lo que tenemos que hacer es imprimir un documento real. Para ello voy a elegir esta plantilla que puedes descargar desde la tienda de Microsoft. Presionamos las teclas Control más P o vamos a la opción de archivo e imprimir. En la lista de impresoras debe estar seleccionada la impresora Canon G3070 series y hacemos clic en propiedades de impresora. En la pestaña de configuración básica, en la opción de perfiles, yo te recomiendo que vayas seleccionando y haciendo pruebas sobre cuál de esos perfiles te da una mejor calidad al tipo de impresión que vas a hacer. En mi caso yo voy a seleccionar la opción de documentos profesionales. En tamaño de página en la lista yo elijo A4. Tamaño de papel de la impresora igual que tamaño de página. Tipo de soporte, papel normal y calidad estándar. Aceptamos. Y clic en imprimir. Y listo, aquí está imprimiendo nuestro documento, que ha salido bastante nítido, bastante claro. Y finalmente te muestro cómo se escanea. En la lista de aplicaciones instaladas tienes que ir a la carpeta de Canon y tienes que abrir la aplicación IJ Scan Utility. Se abre la aplicación y donde dice Scanner tiene que estar seleccionado la impresora. Y dependiendo de cómo ha sido la configuración, aunque en este video hemos hecho la conexión inalámbrica, en el caso de que tu impresora esté conectada mediante cable a tu computadora, debes seleccionar Canon G3070 series. Pero como hemos configurado la impresora de manera inalámbrica, voy a seleccionar el que termina en Network. Y en las opciones de escaneo tienes 4 opciones básicas: auto, documento, foto y personalizado. En otro video te mostraré algunas configuraciones avanzadas para el escaneo.
Así que en este caso solamente vamos a utilizar lo básico que tenemos enfrente. Yo voy a comenzar por el escaneo de una fotografía. Pero antes de escanear, colocamos un documento o foto en el escáner. La foto debe estar inclinada hacia la izquierda y hacia arriba en una esquina. Debe estar pegado hacia una esquina. Ahora que ya colocamos la fotografía, hacemos clic en foto y esperamos que termine de escanear. 20 minutos después. Finalmente, en la carpeta de documentos, que es la carpeta que viene por defecto, debe estar nuestros escaneos. Y aquí está nuestra fotografía que acabamos de escanear con una muy buena resolución. Y listo, con esto ya hemos terminado. Ya vas a poder imprimir y escanear desde tu computadora, tanto con Windows 10 como con Windows 11 de manera inalámbrica. Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima.